¿Cuál es nuestra función como hijos de Dios para no usurpar el lugar de Dios? ¿Sí? Hablamos, el domingo les hablé de los hijos de Elí, y hablamos de Saúl, hablamos de poquito lo que Samuel intervino en la Biblia, pero lo apliqué en una manera personal, ¿sí? Como iglesia. Entonces, en la parte de usurpar el lugar de Dios, que esas personas cometieron ese error, ¿sí? Es porque a veces nosotros no sabemos cuál es realmente nuestra función como creyentes, principalmente como creyentes. No como, vamos a decirlo de esta manera, hagamos a un lado la parte de servir, o por ejemplo ser pastor, tener un llamado, todo lo que religiosamente se habla, o un guerrero, lo que sea. ¿Cuál es nuestra función? ¿Cuál es nuestra función? Esa es la pregunta que nosotros debemos de tener una respuesta. Yo lo decía y lo he comentado cuando hablamos de un propósito de Dios, cuando hablamos de una manera de hacer iglesia, o cuando hablamos de una manera de tener un objetivo. Yo lo decía en el podcast de la semana pasada, que era un conflicto el saber cuál era el propósito de mi vida. Yo, en lo personal. ¿Sí? ¿Por qué era un conflicto? Porque religiosamente nosotros tenemos que hacer algo para nosotros ser alguien dentro de cualquier parte. Entonces yo lo decía, bueno, tengo un llamado como una carrera, soy ingeniero. Y hace rato estábamos hablando ahí con mi sobrino, y yo le decía, yo estoy insistente que él sea doctor. Estoy insistente y le voy a decir hasta que lo convenza. ¿Por qué? Porque a veces nosotros tenemos que saber, yo lo sé, que a veces hay ciertas emociones o características, o vamos a decirlo de esta manera, dones o talentos que podemos tener para ejecutar o hacer o llevar a cabo una profesión. ¿Sí? Porque, por ejemplo, yo nunca voy a cantar. No voy a cantar. Canto en el baño y canto donde nadie me ve, en do. ¿Sí? Donde nadie me ve. ¿Por qué? Porque no soy cantante. Por más que yo me llegue a esforzar, no lo voy a hacer. ¿Sí? No voy a hacerlo. Pero hay ciertas características que nosotros debemos de tener para saber qué podemos hacer. Pero lo que hacemos no nos define. Y lo que hacemos no debe de tomar el lugar de Dios, que es el tema principal, no tomar el lugar de Dios. Entonces vamos a la Biblia. Mateo capítulo 28, versículo 18, dice así: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad me es dada en el cielo y me es dada en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. A ver, ¿quién lo dijo? Wow, entonces, aquí empieza todo. Si Él lo dijo, así se debe de hacer. No importa que yo crea, que la gente crea, que me enseñaron, que no me enseñaron, qué doctrina dicen. Punto y se acabó. Jesús lo dijo, nuestro Señor Jesús lo dijo: toda potestad me es entregada. Entonces, Dios merece todo, absolutamente todo. ¿Qué es lo que ahora sí entra? ¿Qué es lo que nos asigna Él a nosotros hacer? Clarito lo dice: hacer discípulos y enseñar que guarden las cosas que os he mandado. Entonces, necesitamos revisar qué cosas Jesús mandó a hacer. Ojo, ¿qué Jesús mandó a hacer? Porque podemos encontrarnos todo lo que la gente ha dicho que tenemos que hacer, pero ¿qué Jesús nos mandó a hacer? Esa es la pregunta del millón para nosotros poder
entender que la fe tiene que ver con lo que yo sé hacer y con lo que Dios me mandó a hacer para poder disfrutar la vida. No podemos hacer algo sin disfrutar la vida, porque si no disfrutamos la vida, lo que hagamos pues no tiene sentido, no tiene validez. En la realidad, y lo voy a decir como debe de ser, para ser discípulos hay dos cosas que tenemos que tener. Se llama autoridad moral y autoridad espiritual. Otra vez, para enseñar lo que Jesús nos manda que enseñemos y que guardemos, tenemos que tener dos cosas: autoridad espiritual y autoridad moral. Si no existen las dos pendientes, no podemos hacer lo que Dios nos manda hacer. ¿Por qué? Porque Él lo dice: a mí me fue dada toda potestad en el cielo y en la tierra. Entonces, cielo y tierra. Autoridad espiritual es una autoridad delegada de Dios, y autoridad moral es en la tierra. Yo no puedo caminar una vida espiritual si mi autoridad moral está por los suelos. Y cuando hablamos de autoridad moral, estamos hablando de cómo vivimos. ¡Wow! ¿Cómo vivimos? Si nosotros no vivimos acorde a lo que el cielo dice, estamos mal, porque no hay autoridad. Entonces queremos a veces entrar a un ámbito religioso o espiritual donde no hay una autoridad. Entonces necesitamos entender cuál es nuestra función y no tomar una función que no nos corresponde. ¿Por qué? Porque cuando yo quiero tomar una autoridad que no me corresponde, yo voy a tener problemas con aquellos que yo voy a intentar someter. Wow. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque es fácil a veces con la falsa identidad y con ¿cómo dice la otra palabra? Falsa identidad y usurpación. Es muy fácil hacer algo que no me corresponde. Otra vez, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque necesitamos tener paz. El evangelio es tener paz. Te voy a dar un ejemplo. ¿Me das Filipenses, por favor, mi amor? Filipenses capítulo 4, versículo 1. Fíjense lo que dice la escritura. Es el apóstol Pablo hablándole a la iglesia de Filipos. ¿Sí, no? Filipenses, Filipos. ¿Vale? Dice: así que mis hermanos, amados, y quienes tanto deseo ver, mi alegría y mi corona, sean fuertes en el Señor, mis amados. Pido a él. ¿A quién? ¿A quién no pido? Que tengan la misma opinión en el Señor. 4:3. Y te pido, fiel y ayudante en mi trabajo, que vean las necesidades de aquellas mujeres que participaron conmigo en el mensaje de la salvación, con Clemente y el resto de mis compañeros de trabajo, cuyos nombres están en el libro de la vida. 4. Alégrense en el Señor en todo tiempo. Otra vez digo, alégrense. 5. Dice el 4:5. Dejen que su comportamiento amable sea claro para todos los hombres. El Señor está cerca. En nada estén afanosos, pero en todo con oración, ruegos y acción de gracias, hagan saber sus peticiones ante Dios. 7. Y la paz de Dios, que es más profunda que todo conocimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. 8. Por lo demás, mis hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que tiene honor, todo lo que es recto, todo
santo, todo lo que es bello, todo lo que tiene valor, si hay alguna virtud y si hay alguna alabanza, piensa en estas cosas. 9 y último, las cosas que aprendieron por mi enseñanza y mi predicación y que vistes en mí, estas cosas hagan, y el Dios de paz estará con ustedes. A ver, leímos Mateo capítulo 28, que fue lo que el Señor dijo que teníamos que hacer. El apóstol Pablo está hablando de todo lo que el Señor Jesús dijo que tenían que hacer, y lo enseñó, lo dijo y lo vivía. Otra vez, lo enseñó, lo dijo y lo vivía. Y decía, alégrense, alégrense. Vivir la vida y servir a Dios es alegría. Virtud significa lo que les decía ahorita, es saber algo que yo tengo que puedo hacer, una virtud. Algo que yo tengo que puedo hacer y hacerlo con alegría, compartirlo, enseñarlo, amable, el amor, el respeto. Hablar de nuestro Señor Jesús y pensar en las cosas que tenemos que tener como iglesia. ¿Se acabó? Bien sencillo es ser cristiano. El asunto es cuando le agregamos o tomamos un lugar que no nos corresponde. El apóstol Pablo lo dijo. Pidamos a Dios toda necesidad, cualquier cosa que tengamos, pidámosela a Dios, que llegue con nuestros ruegos, con nuestra oración, y ante Dios, pongámoslo todo ante Dios. ¿Qué estaba diciendo? No era una carta diciendo, hey, mándenme a mí las oraciones, que yo se las haré llegar a Dios. Nunca tomó el lugar de Dios. Le estaba dando el lugar a Dios, y como un representante estaba enseñando lo que es Mateo capítulo 28. Estaba haciendo discípulos en Filipos. Punto. ¿Cuántas veces nosotros hemos creído que la forma de hacer o de vivir algo nos ha lastimado y nos han, lo voy a decir de esta manera y me estoy hablando de mí, nos han frustrado el estilo de vida y las cosas de iglesia que a veces ya no quiere hacer uno nada, ni orar, ni leer, ni creer, ni usar lo que Dios nos da para poder disfrutar la vida o vamos a disfrutar el servicio. Muchas veces yo llegué de mala gana a querer hacer algo, ya no lo voy a hacer, me voy a ir. Bueno, yo estoy hablando de mí, porque llega uno al momento donde uno no disfruta y no anda alegre, pero lo hace. Yo digo, qué bonito es que el apóstol Pablo estaba hablando de la gente que estaba colaborando con él, y te voy a decir, sus nombres están escritos en el libro de la vida. Porque ¿qué es lo que más importa, familia, en la fe? Que nosotros estemos escritos en el libro de la vida. Se acabó. No hay otra función. Porque lo que hagamos en esta tierra va a pasar de todas maneras. A ver, díganme, ¿qué nos podemos llevar? Nada. Yo estaba viendo un video, no les voy a decir el nombre, de un pastor muy famoso en Nigeria. Se murió, una iglesia grandota, y dijo, aquí quiero que me entierren. ¿En dónde? En la iglesia, como hombre. No sé si me estoy explicando. ¿Por qué en la iglesia? ¿Por qué los terrenos digan que para allá está el panteón, allá? Pero son más de esas personas que toman un lugar que no les corresponde, porque la gente va a ir a adorar a Dios o a ver la tumba. A ver, va a ser el tour ahí completo, no vean la iglesia, vean esto y vamos a ver la tumba del fundador. Un mausoleo ahí grandote, y eso le llama legado. ¿Se trata de quién? Se trata de Dios. No podemos usurpar el lugar de Dios. Ahora, estamos hablando de las cosas eclesiásticas. Hablemos de la vida personal, porque lo que más importa es nuestra función con Dios. Lo voy a dejar de tarea,
es corto el tiempo, porque venimos a orar y venimos a enfocarnos en algo. Pero les quiero compartir esto del cierre de no usurpar el lugar. El endemoniado ganarero, exdemoniado ganarero, porque el endemoniado ganarero era el que estaba lleno de demonios, y el exdemoniado ganarero llega y le dice: cuerdo, Señor, a donde tú vayas yo iré. Revíselo en su casa. A donde tú vayas yo iré. Y el Señor le dice: no, vete con los tuyos y diles las maravillas de Dios. Te lo resumo. Ve con los tuyos, ve con tu familia. Yo, así en pocas palabras, ve, disfruta. Segundo ejemplo, llega una mujer que la querían apedrear, la querían matar, lapidación se llama en la historia, y le dicen a la mujer, el Señor: vete y no peques más. Se acabó, vete y no peques más. ¿Por qué a veces nosotros nos afanamos tanto de hacer tan complicada la fe? Bueno, nos hacemos tan complicada la fe porque crecimos, la vida es complicada, hagamos complicado lo más fácil, que es la fe, que es vivir, que es orar, que es pedirle a Dios que intervenga. Lo hacemos tan difícil, pero es muy fácil. Creer en Dios y dejar que todas nuestras necesidades se las llevemos a Dios, nuestras oraciones, nuestras peticiones, y dejemos que sea Dios en su soberanía. Y regreso a Mateo capítulo 28, 18, dice: y en su potestad que tiene. Yo no sé si eso te hace ruido, pero digo, si Él tiene la potestad en el cielo y en la tierra, ¿para qué me preocupo? Otra vez, como hijos de Dios, debemos de saber que nuestra confianza y fe está puesta en alguien que nunca nos va a defraudar, o que nunca va a perder una batalla. A ver, ayúdenme. ¿Quién podrá vencer a aquel que tiene toda la potestad? Nada. Entonces, cierto, necesitamos saber cuáles cosas Dios dijo que guardáramos. Lo resumimos en 2 mandamientos. Ama a Jehová tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón. Ama a tu prójimo como a ti mismo, y se acabó. Con que guardemos esos 2 mandamientos, así dijo nuestro Señor Jesús, está resumida toda la ley y los profetas. Se acabó. ¿Para qué nos complicamos? Así que gracias por los que están en transmisión, Dios los bendiga. Estaremos orando, vamos a tener un tiempo de oración y un tiempo para pedirle al Señor que nos ayude a cómo administrar como hijos nuestra posición en el reino, porque estamos creyendo que necesitamos orar, porque en Mateo 6:33 dice eso: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Buscar el reino es buscarlo a Él. Buscar el reino es pedirle a Él confiadamente que nos ayude y poder ver aquí en el ahora las promesas de Dios. Amén. Dios los bendiga.